Isaías 53, del 3 al 12 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por la oportunidad una vez más, Señor, de poder cerrar casi este año, Señor, adorándote, Señor. Que tú seas en cada uno de nuestros corazones afirmando, Señor, el mensaje que tú tienes para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Quédate aquí con nosotros, Espíritu Santo, y revela tu palabra. Ayuda, Señor, en mis debilidades, a que tú seas el que fortalezca cada intención del corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha leído el libro de Isaías, sabrá de antemano que muchos de sus capítulos están dirigidos hacia el Mesías. Antes de que los evangelistas escribieran, valga la redundancia, los evangelios, Isaías ya daba cuenta de lo que iba a ser la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este capítulo en especial, él narra cómo iba a ser una vida sufriente, una vida doliente. No irse con el lado de que Jesús era víctima. Por favor, no lo ve así. Había un personaje de izquierda comunista que decía eso, de que Jesús era una víctima y que si él lo tenía cara a cara, le iba a dar 2 bofetadas, dice, por haber sido tan débil. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios y oye, o más bien lee lo que acabamos de leer, pensará que la persona a la que se está refiriendo Isaías es un ser muy débil, es un ser que necesita de nuestra misericordia, cosa totalmente incorrecta. Cuando leemos lo que él sufrió por nosotros, lo hizo por amor. Jesús tomó todo lo que era para nosotros y lo recibió él en su cuerpo. Por eso nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor por haber tomado el lugar de nosotros. Nosotros, por la justicia divina, teníamos que ser heridos por nuestros propios pecados. Jesús no pecó, no tenía por qué ser abatido por la mano de Dios el Padre, pero fue por amor. Por eso nosotros le bendecimos, por eso estamos agradecidos con él. Por eso toda esta festividad que hace hoy el mundo no le reconoce eso, no le reconoce su sacrificio. Con su muerte nosotros obtuvimos muchos beneficios. Y el primer beneficio que nosotros recibimos a través de la muerte de nuestro Señor Jesús fue que él expió nuestro pecado. Si ustedes
han leído el Pentateuco se darán cuenta que en la ley mosaica, en la ley que se le dio a los israelitas que debían de hacer, ellos tenían que sacrificar un animal. ¿Para qué? Para que esa sangre pudiera limpiarles el pecado. Pero esa sangre no era suficiente, porque dice en el libro de Hebreos que continuamente se tenía que hacer sacrificio. No había todavía la oportunidad de hacer una sola ofrenda y con eso cubrir multitud de pecados. Dice Hebreos 10 del 5 al 7, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio o ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí está hablando acerca del Mesías, acerca de Jesús, de que Dios necesitaba una ofrenda que pudiera cubrir tantos pecados de la humanidad. Y esa ofrenda perfecta fue nuestro Señor Jesucristo. En la muerte de la cruz cumplió el pago por nuestros pecados. Como lo decía ayer en un evento, Dios, Jesús, murió por todo el mundo. Aunque no todo el mundo le reconozcas como Señor, murió por todo el mundo, no por nosotros cristianos, por todo el mundo. Si ellos no lo quieren reconocer, bueno, eso ya es problema de ellos. Pero la salvación está ahí para todo aquel que quiera arrepentirse. Con su sangre preciosa limpió la multitud de pecados que nosotros teníamos. Es por eso que nosotros cada vez que nos acordamos de ese sacrificio, recordamos y por eso le adoramos y por eso le servimos. Por agradecimiento, por ir a morir en una cruenta cruz tomando nuestro lugar. Al hacer eso, también nos hizo perfectos. Usted dirá, híjole, pues como que eso está medio complicado. Yo sé que cada uno de nosotros tiene debilidades. Todavía no alcanzamos ese nivel espiritual que cada uno de nosotros debe de tener, pero Él lo declara en la palabra. Vamos a Hebreos 10 del 14 al 17. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La perfección que Dios está estableciendo aquí en su palabra viene de la palabra griega teleios. Y esa palabra significa ser maduros espiritualmente. Es decir, que Dios nos da una vida creciente espiritualmente hablando. Quizás para algunos de nosotros nos hace difícil creer en esa palabra, porque si usted fue de la generación de aquellos que nuestros mismos padres nos denostaban, se burlaban de nosotros, que no podíamos hacer las cosas, quizás para usted se le hace difícil entender que ahora podemos llegar a la plenitud de Cristo, pero esa es la medida que nosotros debemos de tener. Y la palabra nos los confirma, que con la ofrenda presentada una sola vez por medio de Jesucristo, nosotros podemos llegar a esa plenitud que Dios quiere para nosotros. Pablo dice en Corintios que nosotros somos edificados a través de hablar en lenguas. Una lengua que tú no lo entiendes, pero en tu espíritu se está edificando. Y dice Pablo, les pido por favor que también profeticéis. ¿Qué dice la profecía? Que si algún indocto entra a la congregación y alguien está dando una palabra de profecía y esa palabra le llega al corazón, dice que esa persona sabe que en ese momento Dios le está hablando. Y hemos tenido testimonios de personas que de aquí dan una palabra que efectivamente da con lo que tiene en el corazón y dice, bueno, ¿y él quién le dijo de mi vida? Si yo no lo conozco.
pero es el mismo Espíritu que dice Pablo que escudriña lo profundo de nuestro corazón. Es por eso que nosotros debemos de anhelar los frutos espirituales, de anhelar los dones espirituales. Dice Primera de Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, nuestra mente corrompida por el pecado, corrompida por la maldad, puede sufrir un reseteo. No sé si me entienda la palabra. Hay unos equipos electrónicos que cuando ya llegan a su máxima capacidad, ya no se les puede hacer trabajar. Hay un botoncito que dice reset, y cuando usted lo aprieta, lo que hace es borrar todo y empezar desde cero. Bueno, eso es lo que nosotros deberíamos buscar ante la presencia de Dios, que la mente que nosotros ha sido renovada por medio de la presencia de Dios pueda recibir los dones y frutos espirituales para que abundemos en buenas obras. Yo sé que muchos de nosotros, y lo decía el pastor hace unas semanas, tenemos la misma oración: Señor, perdóname por todo el pecado. Y volvemos la otra semana y Señor, perdóname por tanto pecado. Y volvemos y Señor, perdóname por tantos pecados. Es como una rueda de la fortuna, siempre estamos ahí. Entonces, el nivel espiritual que desea tener Dios en nosotros es que nosotros tenemos que llegar a esa estatura espiritual. Nada es imposible para Dios, solamente que el hombre quiera y que pueda rendirse ante Él. Él lo puede hacer. Yo sé que muchos de nosotros dirán, es que yo era puro de 5 en la escuela. Eso no tiene nada que ver. Dice Dios que somos nuevas criaturas. Todo lo viejo ya pasó. No podemos estar viendo al pasado, viendo todo lo que hice mal. Cuando nosotros venimos a Cristo, hay una nueva forma de hacer las cosas y es como Él lo desea. Y Él desea que nosotros maduremos espiritualmente y que tengamos esta convicción de creer que Él tiene lo mejor siempre para nosotros. ¿Decimos amén a esto? También nos da la paz que el mundo no conoce, la paz que solamente el mundo conoce cuando no hay guerras, cuando no hay disturbios. Solamente el mundo dice, ahora sí estamos en paz, porque no hay la policía que se agarre con un grupo armado y que haya desastres y que haya quemas y que haya esto. Ay, ahora sí, gozamos en paz. Esa es la única paz que conoce el mundo, pero la paz, como Dios la da, lo dice en Juan 14:6. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es decir, la paz que da Dios es una paz duradera que sucede dentro del corazón del hombre. Es reconciliarse con Dios, porque antes estábamos peleados. Antes no podíamos acercarnos a Dios porque había una pared intermedia llamada pecado. Pero cuando venimos a Jesús y aceptamos nuestros pecados, aceptamos la obra que Él hizo en la cruz, Él quitó esa pared intermedia y ahora nos adopta como hijos de Dios. Y es esa paz de sentirnos justificados. Justificados pues por la fe, dice Pablo, tenemos paz. La paz que no te da el dinero, la paz que no te da el alcohol, la paz que no te da las drogas, la paz que no te da las relaciones sexuales ilícitas. Esa paz que dura en tu corazón solamente la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Por eso mucha gente dice, bueno, pero qué bola de locos. Yo en este instante estaría en el mar asoleándome ahí con mi caguama y mi cóctel de camarones. Qué locos están estos. No, es que la paz que el mundo busca en esas cosas y no la obtiene, nosotros la obtenemos de manera gratuita. Al abrir nuestro corazón a Dios, Dios toca y pone paz a toda la ansiedad, a todo el temor que hoy estamos viviendo. Desgraciadamente hoy se han elevado la tasa de depresiones, la tasa de hombres que no encuentran solución a los problemas de la vida.
Y nosotros tenemos esta paz gratuitamente mediante la obra que hizo Jesús al morir por nosotros. No debemos de dejarnos guiar por todas las cosas que se dicen hoy en el mundo. Sin duda alguna, van a venir cosas que ni nos imaginamos, pero nosotros estamos en la mano de Dios. Nadie puede tocarnos a menos que Él lo permita, con acción de que nuestra vida se alce más en gloria. Entonces debemos de disfrutar esta paz. Si alguien está ansioso, debe de orar para que esa paz le inunde el corazón. También nos dio un ejemplo de obediencia. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él aceptó la voluntad de Dios para su vida. Si ustedes recuerdan el relato que hacen los evangelistas en el episodio de El Jardín, donde él estaba orando, él estaba intercediendo, dice que incluso sus gotas no eran de sudor, sino de sangre, porque estaba intercediendo por él mismo. Él decía: Padre, si yo no quiero tomar esta copa, pero si tú dices que esa es mi voluntad, la acepto. Entonces, ¿cuántos de nosotros no aceptamos la voluntad de Dios para nuestras vidas? Al contrario, cuando se nos dice lo que Dios quiere hacer por nosotros, como Jonás, en vez de ir a Nínive, agarramos para el lado contrario. Yo le comentaba a un joven el día de ayer de una pareja que Dios hizo un milagro en sus vidas, y que cuando nosotros fuimos a hablar con esa pareja que debían de servirle a Dios, ese día marcó el final de que vinieran a este lugar. Ese día dijeron: no, si nosotros nada más queremos pasarla muy bien, no queremos compromiso. ¿Cuántos de nosotros le andamos huyendo al compromiso, no aceptando la voluntad de Dios para nuestras vidas? Pero Jesús nos dio el ejemplo. Él no quería ir a la cruz, él fue honesto con Dios su Padre: yo no quiero, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú vas a establecer en mí. Y ese ejemplo lo debemos de seguir nosotros. ¿Cuántos de nosotros no estamos huyendo del compromiso a cada rato? A cada rato, híjole, hermano, quiere hablar el pastor con usted, híjole, seguro ya me va. ¿Cuántos de nosotros estamos huyendo? Puedes huir todo lo que quieras, pero algún día vamos a estar delante de Dios y le vamos a rendir cuentas de lo que hemos hecho con la gracia y la misericordia que nos da Dios. ¿Cómo podemos homenajear a Jesús? Hace unos días un gran futbolista murió y dictaron en su país natal días de duelo, y sacaban, unos decían: pero ¿cómo es posible? Este fulano, sí, usted le daba una pelota de fútbol y era un genio, pero en su vida personal un desastre. Y decían, algunos se peleaban y decían: no, es que no se lo merece. ¿Cómo es posible de que un hombre así se le rinda tal homenaje? Bueno, nosotros, para homenajear, para recordar lo que Jesús hizo por nosotros, debemos de recordarlo precisamente con la cena del Señor. Dice Lucas 22:19: y tomando el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Por eso hoy estamos terminando nuestro último culto del año haciendo esto, tomando la Santa Cena. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo: haced esto en memoria de mí. Recuérdenme. Cada vez que vamos a tomar los elementos, que vamos a ser partícipes de la mesa del Señor, debemos recordar: Jesús murió por mí. Y no solamente eso, recordar, sino que cada vez que los tomamos, dice Pablo, examinémonos cómo está nuestra vida.
en este 2020, ¿qué es lo que he dejado de hacer por mi vida espiritual?